Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy sábado 8 de agosto. Hoy la Iglesia Católica celebra la memoria obligatoria de Santo Domingo de Guzmán. Pidámosle a nuestro Señor que por intercesión de Santo Domingo de Guzmán nos enamoremos de una manera especial del resto del Santo Rosario. Y hoy sábado lo recemos a la Santísima Virgen María. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que escuchemos la buena nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas: Señor, ten compasión de mi hijo que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús le contestó: Generación perversa e infiel, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Tráiganmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Le contestó: por su poca fe. Les aseguro que si fuera su fe como un grano de mostaza, le dirían a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada les sería imposible. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar el Santo Evangelio, la palabra de Dios, la buena nueva para hoy sábado 8 de agosto. Mis hermanos, hoy la Iglesia Católica celebra la memoria obligatoria de Santo Domingo de Guzmán. Yo quiero saludar de una manera especial a todos los padres dominicos. Que el Señor los bendiga en el día de su santo patrono y a nosotros nos dé el don de enamorarnos de la Virgen María y sobre todo del rezo del Santo Rosario. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, quiero entrar en la pericopa que la Iglesia Católica nos permitió escuchar en este sábado 8 de agosto, referente, mis hermanos, a esta fiesta que hemos o estamos celebrando en el día de hoy. Hoy escuchamos una parte del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 17, versículo del 14 hasta el capítulo 21, donde encontramos la parte que nos habla del endemoniado epiléptico. Pero como siempre, mis hermanos, antes de entrar en esta pericopa, tenemos que hacer un recorrido antes de ella. Recordemos que habíamos escuchado la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. La escuchamos el 6 de agosto, que fue jueves eucarístico vocacional, la lectura de la transfiguración del Señor. Y nos había dicho nosotros el inicio del Evangelio de San Mateo, del capítulo 17, versículo 1, que el Señor toma consigo a Pedro, a Santiago y a San Juan y lo llevó aparte a un monte muy elevado. Recordemos que eran 12 los apóstoles. Y si el Señor se llevó 3, entonces abajo de ese monte se quedaron los otros 9 apóstoles. Eso es importante porque cuando nuestro Señor Jesucristo iba bajando, entonces llegaron donde la gente y se acercó a él un hombre que arrodillándose ante él le dijo, vea qué interesante: Señor, ten piedad. Es decir, en griego es Kyrie eleison, Señor, ten piedad de mi hijo, porque es lunático y sufre mucho. Pues muchas veces le cuenta, el hombre cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y dice el versículo 16, se lo he presentado a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Vea qué interesante esto. Nuestro Señor está lejos con Pedro, Santiago y Juan. El Señor Jesucristo, mientras está ahí en el monte Tabor de la transfiguración, en la parte de abajo están los otros 9 discípulos
que habían intentado expulsar un demonio y no habían podido. Es decir, un exorcismo fallido. ¿Y por qué fallido? Lo vamos a saber después. Por su falta de fe. Entonces, este padre le presenta el problema a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pide piedad para su hijo. Es un papá verdaderamente desesperado, que tiene un problema terrible al interior de su hogar porque su hijo está endemoniado y este demonio produce una enfermedad que es la epilepsia. Algunas personas dirían: no, padre, usted está mal, porque es que resulta que en la época de Jesús las enfermedades externas entonces eran consecuencias del pecado, pero cuando había una enfermedad que era inexplicable como la epilepsia, entre otras cosas, entonces culpaban al demonio. Pero es que no es que el demonio exista ni que el demonio provoque enfermedades. Pues vea que no, mis hermanos y mis hermanas, porque toda esta perícopa gira alrededor de el demonio que tiene este niño. Y no solamente va a ser nombrado una vez, sino muchas veces hasta por el mismo Señor y Salvador Jesucristo, tanto al inicio como al final. Hay algunas personas que tienen esta teoría o esta hipótesis, que las enfermedades externas eran consecuencia del pecado, pero las enfermedades internas, sobre todo las inexplicables, entonces culpaban al demonio de la causa de estas enfermedades. Una de ellas era la epilepsia, pero no significa de que sea un demonio que producía la epilepsia, sino que era una epilepsia normal y fue curada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No, después nos va a decir que al salir el demonio, quedó curado el niño. Al salir el demonio, curó el niño. ¿Quién lo curó? Nuestro Señor. ¿Y quién expulsó al diablo? Pues nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, este niño lunático sufría mucho. Este demonio lo botaba al fuego, lo botaba al agua. Se lo había presentado a los discípulos, pero ellos no habían podido curarlo. Vea lo que responde el Señor en el versículo 17. Oh generación incrédula, es decir, falta de fe y perversa. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Y dice el Señor: tráiganmelo acá. ¿Traerle a quién? Al niño. Jesús le increpó, y esta palabra es importante porque dice que Jesús le increpó y el demonio salió de él y quedó sano el niño desde aquel momento. ¿Cuándo quedó sano? Cuando el demonio salió. ¿Y por qué el demonio salió? Porque el Señor lo increpó. ¿Qué significa una oración increpatoria? Increpándolo. Acuérdense que hay dos maneras de reprender a un demonio: la oración que se hace increpándolo, imprecatoria, y la oración deprecatoria. ¿Qué significa la oración imprecatoria? Es la oración directa, la orden que se le da directamente al diablo para que abandone a una persona. Eso es lo que se conoce como exorcismo. ¿Qué es un exorcismo? Es una orden directamente al diablo. ¿Quién puede dar esta orden directamente? Pues lógicamente que Dios, ¿no? Dios ordena una sola palabra, dice San Mateo en el capítulo 8, versículo 16, con una sola palabra expulsaba a los demonios. Y en la Iglesia Católica, ¿quién puede ejercer exorcismo? Solamente los obispos. Ojo con esto, el derecho canónico lo regula. Numeral 1172 del derecho canónico dice que solamente el ordinario del lugar puede ejercer exorcismo legítimo sobre los posesos o en su efecto a quien el ordinario delegue. Dice el parágrafo 2, el ordinario del lugar, es decir, el obispo diocesano, el obispo titular, solamente puede delegar a un presbítero que sea docto, prudente, íntegro y con espíritu de oración. Es decir, un obispo delega a un sacerdote y ese sacerdote es el exorcista. Yo tuve la oportunidad de tener este permiso 2 años de mi vida. Su excelencia reverendísima Monseñor César Bosco María Vivarrovelo me dio el permiso para ejercer exorcismos sobre los procesos durante 2 años de mi vida, hasta que pues renuncia a la diócesis, y entonces pues lógicamente que hasta ahí llegó el permiso por parte de Monseñor Bosco. Sin embargo, es una experiencia muy bonita cuando uno tiene la delegación, el poder que Dios le da a la iglesia, y la iglesia a través del obispo lo delega,
Y entonces le ordena a uno directamente al diablo: vete, demonio, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús, abandona este cuerpo. Y uno ve cómo salen los demonios por el poder que nuestro Señor Jesucristo le ha dado a la iglesia. Eso se llama una oración imprecatoria, directamente. Y la deprecatoria es lo que se conoce como la oración de liberación. Cuando no habla uno directamente con el diablo, porque no tiene uno el poder para hacerlo, sino habla uno con Dios. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por intercesión de la Virgen María, envía tu Espíritu Santo, Padre, y expulsa ese demonio que está atacando a mi hijo, Padre Santo. Pero estamos hablando con Dios. ¿Quién puede hablar con Dios? Todo bautizado, todo hijo de Dios puede hablar con su Padre. ¿Y quién puede hacer un exorcismo? Solamente los obispos o a quien los obispos deleguen. Hoy en día alguna gente me dice: Padre, ¿usted hace exorcismo? No, no lo puedo hacer porque no tengo el permiso para hacerlo, y entonces no lo puedo hacer. Solamente el obispo o quien el obispo delegue. ¿Pero usted los hizo? Claro que sí. Dios me regaló la oportunidad durante 2 años de vivir una experiencia inolvidable en mi vida, de poderme enfrentar contra los demonios. Pero sigue haciendo oraciones de liberación. Claro, le pedimos al Padre Santo que libere a todo aquel que esté pasando por una situación tan difícil como es tener el diablo adentro. Es una cosa muy, pero muy difícil, mis hermanos. Se lo digo yo por experiencia propia, que pues en alguna época de mi vida, cuando estaba lejos del Señor, me entregué al servicio del enemigo, y después el enemigo pues se cobra todo lo que pues uno le ha brindado, así como dice mi mamá: al que más le paga el diablo, al que bien le sirve. Entonces usted entra al camino del enemigo, cuando se quiere alejar de él, el enemigo lo ataca de una manera impresionante. Pero después de que Dios me llama a la conversión, dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Romanos 5:20. Entonces, donde más la vida me deformó, donde más el enemigo me atacó, donde más vulnerable fui, Dios más se gloria en utilizarnos. Y sobre todo esta comunidad a la cual pertenezco, que hoy en día muchos la están satanizando, y los misioneros marianos, pero cuando podíamos ejercer y trabajar por el bien del otro, fue mucho bien el que se hizo, mucho bien espiritual el que se hizo. Hoy en día hay mucha gente que de mafiosos no nos baja, y que los misioneros marianos, y que una cosa y la otra. Sin embargo, el carisma de la comunidad fue fundada para acompañar este tipo de oraciones. Se hizo mucho bien. Mucha gente que estaba endemoniada, que iba donde los brujos, donde las brujas, mucha gente que estaba golpeada por el enemigo fue liberada. Pues, lógicamente que siempre los enemigos van a decir cosas absurdas, pero la gente que ha recibido un bien, que ha sido acompañada, la gente nunca dice nada, siempre va a quedar callada. Los enemigos son los que dicen una cantidad de cosas y de mentiras y de insinuaciones falsas. Sin embargo, mis hermanos y mis hermanas, tuvimos la oportunidad de acompañar a mucha gente, y hasta donde Dios nos lo permita, vamos a seguir haciéndolo. Hay gente que dice: es que los misioneros marianos ya no son católicos. Mentira del diablo. Mentira del diablo, diablo mentiroso, calla y enmudece en el nombre de Jesús. Hay que decirle de esa manera: mentira del diablo. Padre Mauricio Cuesta, el fundador, él se salió, tomó una decisión muy personal, algo muy subjetivo, muy personal. Los demás sacerdotes, en este momento hay 6 sacerdotes en mi comunidad, misioneros marianos, que encabeza el Padre Superior, el Padre Wilson. Seguimos militando, seguimos remando hasta donde Dios y la Santísima Virgen María no lo permita. Pero volvemos al texto, mis hermanos y mis hermanas, después de este gran paréntesis que Dios nos ha permitido tener. Entonces este hombre, con su hijo endemoniado, lo lleva delante de los discípulos. Los 9 apóstoles que habían quedado abajo no lo pueden liberar. Después llega el Señor, lo manda a traer. Una sola palabra dice el Señor, le increpa, no dice qué palabra. El evangelista lo increpa, y entonces el demonio sale de él y queda sano el niño desde aquel momento. Después de este exorcismo fallido de parte de los apóstoles, y este exorcismo real por parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se acercan a Jesús los discípulos en privado y le preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Vea qué interesante. Hablan de expulsarlo. ¿Expulsar a quién? Al demonio que producía ¿qué? Epilepsia en aquel niño. ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Jesús les da la razón. Le responde el Señor:
por su poca fe. Otra traducción diría, por su falta de fe. Es decir, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo repito, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios no nos pide cantidad de fe, Dios nos pide calidad de fe. San Marcos en el capítulo 11, versículo 12 en adelante nos va a decir, pongan su fe en Dios. Sobre todo el 22, pongan su fe en Dios. No es la cantidad de fe, es la calidad de fe donde tengamos nosotros puesta nuestra fe. El Señor dice, por su poca fe. Porque yo les aseguro que si tienen fe como un grano de mostaza, ¿qué era el grano de mostaza? Recordemos el corpus parabólico en este momento que el mismo Señor lo va a decir. San Mateo capítulo 13, versículo 31. Otra parábola les propuso. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en el campo. Y escuche lo que el Señor dice. Es ciertamente la más pequeña de cualquier semilla. El mismo Señor lo dijo. La más pequeña de cualquier semilla. Si tuviera fe como el tamaño de un grano de mostaza, la más pequeña de cualquier semilla. Entonces no es la cantidad, es la calidad, es dónde estamos poniendo nuestra fe. Y la fe se tiene que poner en Dios. Va a decirlo Marcos en el capítulo 11, versículo 22. Pongan su fe en Dios y yo les aseguro que si le dicen a este monte, quítate, se quitará. Porque todo lo que piden de oración creyendo lo tendrán. Lo va a decir San Mateo de otra manera. Dirán a este monte, desplázate de aquí a allá y se desplazará. Y va a decir el Señor algo que es sumamente importante para todos y cada uno de nosotros. Si tenemos fe como el tamaño de un grano de mostaza, abra sus oídos, nada nos será imposible. Qué bonito esto, nada nos será imposible. Si tenemos nuestra fe puesta en Dios, nada nos será imposible. Podemos obrar prodigios, signos, portentos y milagros en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero tenemos que tener una fe carismática, una fe para hacer. Recuerde que San Cirilo de Alejandría dijo lo siguiente, San Cirilo de Jerusalén dijo lo siguiente, la fe es una pero tiene dos dimensiones, una fe para creer y una fe para hacer. La fe para creer es aquella fe que mediante la aceptación de todos los fundamentos racionales nosotros podemos llegar a entender nuestra fe, lo que diría San Anselmo de Canterbury, fides quae intellectum, la fe que busca ser entendida y es a través del estudio de la razón, como dirían algunos juristas, entre más sé, más poder tengo. Mi poder está en mi saber, dirían algunos juristas. Entonces, esa fe es una fe que viene a través del estudio, del conocimiento. Entre más conozco, más creo. Entre más conozco, más acepto, dirían los padres de la iglesia. Pero hay una fe o una dimensión de la fe que es diferente. Es una fe para hacer. Recordemos que en 1 Corintios capítulo 12, versículo del 8 en adelante, 8, 9 y 10, el apóstol San Pablo nos da a nosotros una lista de 9 dones. Y en esos 9 dones se dividen en 3 categorías: saber, hablar y poder. Y las categorías del poder tienen 3 dones: el don de milagros, el don de curaciones y el don de la fe. Esta fe es una fe para hacer, para obrar. Es la fe carismática que llamamos nosotros. Si tenemos esa fe, entonces nosotros confiados en el Señor, le podemos decir a esa enfermedad, quítate de ahí, se quitará. A ese demonio, sal de este cuerpo y saldrá. Aunque si no tenemos la autorización, porque una cosa es tener la autoridad y otra la autorización, entonces nos toca pedirle a Dios que expulse ese demonio. Podemos en el nombre de Jesús sanar enfermos, en el nombre de Jesús liberar oprimidos, en el nombre de Jesús transformar vidas si tenemos la fe puesta en Dios. Ese monte, quítele el nombre del monte y póngale la enfermedad, póngale el problema, póngale la dificultad. Si tuviesen fe como el tamaño de un grano de mostaza, le dirías a ese cáncer, le dirías a esa deuda, le dirías
a ese problema, le dirías a esa situación: quítate de aquí, de mi vida, y desplázate lejos allá, y nada le será imposible, dice la Sagrada Escritura. Así termina el Evangelio de San Mateo. Hay un versículo que es el versículo 21, que no está en la Biblia Jerusalén. Vea que del 20 pasa al 22. El versículo 21 dice esta explicación bíblica, que termina diciendo: a esta clase de demonios solo se la expulsa con la oración y el ayuno. Probablemente se encuentra directamente en San Marcos 9:29. Vamos a ver San Marcos en el capítulo 9:29. Dice: les dijo, esta clase con nada puede ser arrojada sino con la oración. Es decir, el Señor habla de una clase de demonios, jerarquías al interior de los demonios. Hay una clase de demonios que solamente puede salir, dice aquí, con la oración y el ayuno. Entonces, si yo quiero tener mi fe puesta en Dios, tengo que orar, tengo que acercarme al Señor y fortalecerla a través del ayuno. Esta clase de demonios solamente sale con la oración y con el ayuno. Vea qué interesante. Yo les he hablado desde este texto, desde la perspectiva de San Mateo. Marcos tiene una riqueza más en este texto, pero pues estaba meditando en el Evangelio de San Mateo, donde nos enseña nuestro Señor a poner la fe en Él para que absolutamente nada sea imposible. Lo que dijo el ángel Gabriel a la Santísima Virgen María: para Dios nada hay imposible. San Lucas capítulo 1 versículo 38, y San Lucas en el capítulo 18 versículo 28 dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pidámosle a nuestro Señor que nosotros hoy también nos podamos fortalecer en Él, que a través del corazón de la Virgen María podamos dedicarnos a la oración, al ayuno, que podamos decirle a ese monte, a esa enfermedad, a ese demonio: quítate de aquí, vete lejos, porque nada hay imposible para aquel que pone la fe, la confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, los invito a que hagamos oración. Gracias, Padre, porque en el Evangelio Jesús nos muestra hoy el poder de la fe suplicante. Haz, Señor, que tu amor despierte nuestra fe y concede la calidad y la hondura que tú quieres. Señor, creemos, pero aumenta nuestra fe. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy sábado 8 de agosto. Recordemos que la Iglesia Católica celebra la memoria obligatoria de Santo Domingo de Guzmán. Pidámosle al Señor que por intercesión de este grande santo nos enamoremos de la Virgen María y en especial del Santo Rosario. Mis hermanos y mis hermanas, antes de irme, les recuerdo las 3 cosas que les he venido recordando siempre. Primero, los invito a que visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. Allí encontrarán una tienda religiosa donde pueden comprar los rosarios y los objetos de piedad para su crecimiento espiritual y su piedad popular. En especial les recomiendo el rosario. Estos rosarios para enamorarnos más de la Santísima y de la Purísima Virgen María. También les recomiendo este número de WhatsApp de la Librería Ángel. Para los que no saben comprar por internet, pueden hacer sus pedidos a través de este número de WhatsApp. Segundo, rápidamente les recuerdo, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube, apoyen la misión que el Señor nos ha regalado, seguir evangelizando, y necesitamos de su suscripción. Y tercero, la campaña $1 para la evangelización. Queremos, mis hermanos y mis hermanas, seguir produciendo material de evangelización. Necesitamos que ustedes se unan con nosotros y nos regalen, nos donen $1 una vez en su vida para la evangelización. Así seguiremos produciendo diferentes tipos de programas para poder llevar la evangelización al mundo entero. Yo sé que Dios les bendecirá al 100 por 1.
Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que nos preparemos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.